Dice, y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días, hermanos. Buenos días. Que el Espíritu Santo reine en cada hogar, que sea tomando el control de cada corazón, conforme a su voluntad. Que sea el Espíritu de Dios obrando en sus vidas para atraerlos hacia Dios, que sean llenos del Espíritu Santo, de su santa presencia, y se alineen a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana aquí presente. También por el mundo entero. Te doy gracias por la vida de cada persona, porque mientras hay aliento de vida, Señor, tenemos la oportunidad de volvernos a ti. Precioso Padre, oro por cada corazón. Os pido, Padre Santo, que derrames tu espíritu sobre toda carne y que tu santo propósito se cumpla en cada corazón. Te pido, Padre Santo, que envíes más obreros y obreras para tu mies, obreros y obreras que hagan tu voluntad. Te pido, Padre Santo, por todos los corazones del mundo entero, por avivamiento espiritual. Padre Santo, te pido que en este tiempo seas tú obrando para volvernos de todo corazón a ti, único Dios verdadero, para dejar la frialdad espiritual, la tibieza espiritual. Te pido, Dios, que derrames tu espíritu de amor en nuestros corazones y nuestros corazones ardan con el fuego de tu amor, de tal manera que seamos luz del mundo, sal de la tierra, verdaderos hijos e hijas de Dios, verdaderos discípulos y discípulas de Jesucristo. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje de hoy, el propósito, es preparar corazones fértiles para tiempos difíciles. Sabemos cómo en el mundo, lo que el mundo está pasando y que cada vez se va poniéndose más difícil. También hay hermanos cristianos que creen en Jesús, que los están persiguiendo y los están matando. Bueno, entonces es necesario que nuestros corazones estén fortalecidos, fuertes, para cuando pasemos una tribulación no vayamos a desfallecer, sino que confiadamente, creyendo en la palabra y en la promesa de Jesucristo, de nuestro Padre, nos afirmemos de su palabra, siendo fuertes y valientes, para que nada ni nadie nos vaya a derribar. Ese es el propósito del mensaje de hoy, no condenar corazones, sino que más bien incentivarles para que cada corazón no crea que está perdido o que si estuvo en alguna situación difícil no tiene salida. Pues con Dios todo se puede, todo es posible. ¿Sí? Si creemos en el Señor, todo se alcanza. El fundamento de los versículos que vamos a leer hoy es la disposición del corazón. Cómo recibe la palabra de Dios, cómo el corazón de cada persona
se dispone a recibir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Bueno, Jesucristo en una de las parábolas dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en tierra buena y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30. Al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Como podemos ver, aquí había había un sembrador, el Señor representa un sembrador, la semilla, y 4 tipos de suelo, en los cuales 3 tipos de suelo no dieron fruto, solo uno de los 4 dio fruto. Y Jesucristo mismo nos explica las razones, por qué, o sea, cuáles fueron las consecuencias, cuál es la razón, por qué no todos dieron fruto. Y para esto nos vamos a Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Ahora bien, el sembrador hace referencia a que es Jesucristo, el sembrador, el que siembra la palabra, y la semilla es la palabra de Dios. Ahora, los 4 tipos de suelo, ese es la actitud del corazón de cada persona. Ahora bien, si el sembrador es Jesucristo, por él no falta, y la semilla es buena, excelente, porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que no dieran todos fruto? El sembrador excelente, la semilla excelente, pero no todos dieron fruto. Aquí, ¿quién fue el que falló? Él fue el suelo, porque el sembrador y la semilla no fue. Y ese es el propósito, que el suelo sea disponible para recibir la palabra de Dios y puedan dar fruto, podamos dar frutos todos. Y dice, Jesucristo hablando, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora bien, el Señor aquí nos explica las razones por qué no, o sea, por qué no dieron fruto. En primer lugar dice que la semilla cayó al borde del camino. Las causas, ¿por qué la semilla que cayó al borde del camino no dio fruto? El Señor dice, porque no la entiende. Y las razones por qué no la entiende se debe a una desconexión espiritual. No hay una relación con el Señor. Y como esto procede de Dios, todo es inspirado por Dios,
Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos da el don del entendimiento para entender. Entonces, si nosotros no estamos conectados a Dios, entonces se nos hace difícil entender la palabra de Dios. O muchas veces sucede que también puede ser que uno lee las escrituras, pero la coge y la lee como cualquier otro libro. Es un libro sagrado donde está plasmada la palabra de Dios que es viva y eficaz. Requiere que el Espíritu Santo obre allí. Entonces, cada vez que leamos la Biblia, debemos pedirle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento para entenderla. Entonces la podemos entender, o si no, el razonamiento humano es muy difícil entenderla, y es por esta razón que muchas personas dicen que la Sagrada Escritura se contradice, y no es así, jamás se contradice. Lo que sucede es que la persona en su humanidad no entiende. Por eso es necesario orar. Esa es la forma de conectarnos con Dios, de no estar desconectados, sino que conectarnos con Dios por medio de la oración, conversar con Él, hablar con Él, pedirle al Señor, Señor, abre mi corazón, Señor, abre mi corazón, Señor, dame entendimiento para entender. O si no, también sucede de que la malinterpretan. Y esto es porque muchas veces uno no comprende el contexto de la escritura. Por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo y que obre y nos ayude a interpretarla conforme a la verdad de Dios. O a veces sucede que es por repetición de muchas veces que uno está en pecado y ese pecado ya se vuelve así como normal y está una y otra vez y otra vez y otra vez. Eso es peligroso, porque allí cuando el alma ya no siente nada por hacer algún daño, algún mal, lo hace y no siente ni vergüenza ni absolutamente nada, como si fuera natural. Eso es un peligro de muerte espiritual. Ahora bien, en estos casos es cuando el corazón se cauteriza y rechaza rotundamente la palabra de Dios. Y todo lo que procede de Dios lo ve estorboso. Eso es muy peligroso, llegar a esta situación. Ahora bien, pero ¿será que aquella persona que llegó hasta ese punto, será que ya no tiene solución? ¿Será que esa persona ya se perdió y ahora está la condenación? No. Mientras la persona tenga aliento de vida y la gracia no se haya cerrado, tiene la oportunidad de volver a Dios, de abrir el corazón al Señor. Tiene la oportunidad de salir de ese mundo vicioso y entregarse a Jesucristo, nuestro Señor. Porque la palabra de Dios siempre está, siempre día y noche, está en todas partes. La Sagrada Escritura, la palabra dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. La palabra de Dios insiste, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos lleguen a la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios predestinó a cada ser humano, a todo el mundo, para que todos sean salvos, que ninguno se pierda. Eso es el anhelo de Dios. Entonces nuestros corazones debemos dejar las cosas que no valen la pena y abrirle el corazón al Señor. Amén. Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi corazón, trabaja en mi corazón, ayúdame. Esta situación se me hace difícil, Señor, pero tú ayuda. Amén. Y el Señor, una oración así, el Señor lo escucha y lo concede porque está de acuerdo a su voluntad. Entonces, todos tenemos esa oportunidad. Yo les cuento, cuando era más joven, mi mami sabía pasar por mi casa y siempre me decía, mijita, vamos a orar, porque ella madrugaba para ir al templo a orar y en las tardes también, antesitos de las 6 de la tarde, ya salía de casa para ir a orar en el templo. Ella sirvió en la iglesia 38 años y la verdad, me molestaba.
o sea, sí me molestaba, me incomodaba, no me gustaba, no me gustaba. Pero bueno, en mi caso me gustaba obedecerle y no hacerle sentir a mi mami mal, entonces me iba, pero contra mi voluntad, o sea, no me gustaba. Pero el Señor tuvo que trabajar con mi corazón. Cada vez, a veces habían situaciones bien difíciles que me han hecho llorar y se me ha puesto así como que quería que ya el mundo se me venga encima de una vez por todas y morirme allí. Pero ahora le doy gracias a Dios que trabajó en mi corazón así. La Sagrada Escritura dice, no seáis como el mulo que necesita ser azotado para entender. Como dice. Entonces, este mensaje, o sea, yo les comparto una parte de mi vida, ¿no? Como para que no lleguen a esa situación porque es muy duro, es muy difícil en una situación así. Bueno, yo tuve que, por mi dureza de corazón, tuve que recibir azotes para poder entender y volverme a Dios. Ahora le doy gracias a Dios. Gracias por haberme reprendido, gracias por las tribulaciones, las cosas difíciles que me han pasado, porque de todo ello he aprendido. Y eso me ha servido como para volverme al Señor y abrirle mi corazón a Dios. Muchas veces eso nos pasa, ¿no? Y necesitamos así como para volvernos a Dios. Espero que no les pase a nadie cosas así para volverse a Dios, sino que voluntariamente su corazón sea dócil y pronto le abre el corazón a Dios y no tengan que ser aceptados para entender. Ahora vamos con la semilla que... Bueno, quiero compartirles también el versículo que se encuentra en Hebreos 3:15. Dice algo muy bonito. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sí? Entonces es el momento que cuando viene la palabra de Dios, nuestro corazón no esté duro, esté abierto para recibirle. Y en Ezequiel 11, 19, 21 nos dice, y aquí habla nuestro Padre Celestial y dice así, o sea, si no endurezcáis vuestros corazones, si hoy oyereis su voz, no endurezcas vuestro corazón. Ahora el Señor dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo, y yo sea a ellos su Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Miren, que el mismo Señor nos promete darnos un corazón de carne y quitar esos corazones duros. Solamente depende de nuestra decisión. Decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Aquí estoy dispuesto, y ya quiero dejar esta situación, esto que no me edifica. Entonces el Señor obra allí en su corazón y el Señor mismo dice que para que guardemos su palabra y lo cumplamos. Dice aquí el Señor, dice, pero aquellos que no mismo, o sea, ya no mismo, y por más que el Señor insiste y deciden cerrar el corazón, entonces dice que sus mismos caminos, aquí no es que el Señor los castiga, sino que sus mismos caminos caerán sobre ellos, es decir, lo que escogieron. Pero bueno, aquí les animo a todos que cada vez mejor dejemos esos malos caminos, cualquier cosa, porque siempre en algo estamos fallando, dejemos y nuestros corazones los dispongamos a la voluntad de Dios. Vamos a la segunda parte donde la semilla cayó en el pedregal. Dice el Señor que aquella semilla, dice que cayó en pedregales donde había poca tierra, no había profundidad de tierra,
Entonces dice que brotó enseguida y por no tener raíz, porque no tenía espacio para enraizarse, había poca tierra, las piedras no estorbaban. Dice que al salir el sol se secó y quedó sin fruto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Le estorbaron las piedras, ¿verdad? Fueron las piedras las que estorbaron y no le dieron espacio a que la semilla crezca y se enraice. Eso aquello representa a una persona inestable de doble ánimo. Ahora la semillita logra entrar en su corazón, pero no logra enraizarse. El caso es que en su corazón existían cosas que no son de Dios, ya sea vicios que están ocupando el primer lugar de Dios, que se puede considerar como una idolatría, o puede ser pecados, ¿no? Puede ser también así ofensa, odio, falta de perdón, raíz de amargura o cualquier tipo de pecado. Entonces, representan aquellas piedras que estaban en el terreno donde no dio espacio a que haya tierra, ahí no dio espacio para que la semilla crezca allí y dé el fruto. Pero dice, hay algo que me llamó mucho la atención. Aunque en ese corazón había cosas que estorbaban y había poca tierra, dice que la semillita logró brotar, ¿sí? Logró brotar, hacer el brote y crecer. No creció mucho, pero creció un poco, ¿sí? Y entonces dice, es aquellas personas que deciden, o sea, dice que lo recibió la palabra con alegría, con gozo, pero no fue enraizado aquí. Eso fue lo que falló. Entonces dice que aquellas personas están sirviendo al Señor, pero viene una tribulación, viene una persecución, entonces enseguida me voy. Y no dura. Y es porque hay algo en su corazón que está estorbando, hay algo que tiene que sacar de su corazón, porque no podemos servir a Dios y también al mundo al mismo tiempo. Entonces, la decisión tiene que ser, lo saco las cosas del mundo y lo de Dios a mi corazón. Entonces, si la semilla se enraiza y da fruto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también les quiero compartir en Mateo 5, 10, 12. Dice el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y miren, cuando yo entiendo eso, que el Señor me está diciendo, Jesucristo hablando, el Señor me está diciendo, bienaventurados porque cuando pases por persecución, entonces la promesa del Señor dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa palabra de Dios es lo que me afirma, enriquece mi corazón, me afirma. No, el Señor me dice que dichoso, bienaventurado, feliz, el que padece persecución. Porque un día el Señor dice que el reino de los cielos le pertenece a la persona. Entonces, hay también otro que a continuación el mismo Señor Jesús en el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren esta promesa tan linda. Entonces, si esa palabra de Dios está presente en mi mente, grabada en mi mente, tallada en mi corazón, cuando padezco persecución, eso lo llevo presente. Y entonces es cuando yo
no, a pesar de la persecución o de lo que venga contra mí, permanezco firme, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa, ¿sí? Amén. Entonces, amén. Eso es lo que nos mantiene firmes. Amén. Entonces llamo a reflexionar sobre este mensaje de Jesucristo, de que no estorbe nada nuestro corazón, que nuestro corazón esté libre para recibir la palabra de Dios, y toda ofensa sacarla. Si de pronto hubo una ofensa por alguien, sacarla, no vale la pena, porque la única persona que se hace daño es uno mismo. Y si hay un resentimiento, saca. No vale la pena guardarlo aquí. Eso me destruye. Saque. Cualquier cosa, sáquelo. No vale la pena guardar en nuestro corazón. Ahora vamos bueno, también quiero compartirles el Salmo 119, 103, el capítulo 119, versículos 103, 105. Es un salmo muy precioso, que cuando yo la leí, híjole, se me hizo tan hermoso que la saboreaba. Y dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hasta ese punto llega a aquellos que valoran la palabra de Dios, a sentir su palabra como un deleite, como dulce, como la miel, como un manjar delicioso. Y también dice aquí el salmista que también su siervo es amonestado por su palabra. También en el salmito, a continuación, dice, en el mismo salmo, a continuación, el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Y en el salmito 119, del 9 al 10 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la miel que destila del panal. Miren qué deleitable es la palabra de Dios. Qué dulce es la palabra de Dios. Qué reconfortable es. En mis momentos difíciles, cómo me levanta. Qué poderosa es la palabra de Dios. Qué efectiva en mi vida. En Proverbios 103 dice, aquí está exhortando a la obediencia. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Esto, nuestro Padre Celestial, esto es lo que Él desea. Que las grabemos en nuestras mentes, las escribamos en nuestro corazón y las guardemos aquí. Las tengamos siempre presentes. Que no nos olvidemos de ellas y las obedezcamos para nuestro bien. Vamos a la tercera parte, donde dice: la semilla que cayó en los espinos. Representa las preocupaciones, distracciones y riquezas en la que el corazón se enfoca. Esto es la semilla que cayó en los espinos. El mismo Señor Jesucristo dice que el que fue sembrado entre espinos es el que no oye la palabra por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Para qué afanarnos en cosas del mundo?
que es solamente temporal. Lo que es de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, si en caso de que tengamos una necesidad económica o unas necesidades, cualquier tipo de necesidad, mire lo que el Señor Jesucristo dice. Por tanto, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Miren, ¿para qué afanarnos? Tenemos un Padre que nos ama y conoce todas nuestras necesidades. No vale la pena estar preocupados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? No, dice Jesús, nos hace esta promesa hermosa, que si buscamos primero el reino y la justicia de Dios, las otras cosas nos vienen por añadidura. Amén. Amén. En cuanto a la carne. Ahora, en cuanto a las riquezas, Jesús nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Para qué afanarnos en las riquezas si esto es temporal? No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Está bien trabajar, está bien tener cositas, pero no, el problema es afanarnos. Eso estorba por ese afán, o sea, por el afán de que si tengo o no tengo, y si tengo quiero más. Por estar afanados en cosas del mundo, esto dice el Señor que representa los espinos que estorbaron en su corazón para que la semilla, la palabra de Dios, crezca en su vida. Eso es afán. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos da esta promesa preciosa, que primero busquemos su reino, las otras cosas nos vienen por añadidura, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas aquellas cosas. Y los tesoros de aquí de la tierra, dice que la polilla corroe, el orín corroe, y ladrones entran y roban y hurtan. Que más bien los tesoros debemos hacerlo en el cielo, donde allí no hay ladrón que robe, no hay polilla que corrompa. Entonces, el mismo Señor Jesucristo nos dice, lo que permanece para siempre, el amor de Dios, es lo que permanece para siempre. Su palabra es efectiva, viva y eficaz. Es lo que obra en nuestras vidas, es lo que nos transforma, es lo que nos hace cambiar, porque muchas veces nosotros en nuestra humanidad no podemos cambiar, pero la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios sí nos hace cambiar. Eso sí es lo que nos cambia, lo que nos levanta cuando estamos caídos. Si padecemos una enfermedad, ¿por qué preocupar? La Sagrada Escritura inspirada por Dios dice que Jesús en sus llagas se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Amén. Nuestro Salvador así nos amó, así nos ama, que fue azotado hasta ni un solo punto de su cuerpo hubo que no estuviera destrozado. Lo hizo por amor a nosotros.
Y es ya la que llevó todo ello. Pero si nosotros creemos en su palabra y la declaramos, entonces viene sanidad a nosotros. Pero es necesario creer. Es necesario creer. Y aquí requiere fe. Y la única forma de tener fe, dice la misma Sagrada Escritura, que es por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, qué poderosa es la palabra de Dios para no estar afanados, ¿no? No estar afanados en las riquezas, no estar afanado en lo que no tengo, no estar afanado si estoy enfermo, ¿no? Señor, tú lo hiciste todo por mí, te entrego mi vida. Estoy pasando esta situación, pero yo creo en tu palabra. Te entrego a ti. El Señor, no vale la pena afanarnos en cosas del mundo. ¿Ve? Porque eso es pasajero. Eso no permanece. Ahora, vamos a la última y tercera parte, la semilla que cayó en buena tierra. Pero esto, como podemos ver, es un proceso del corazón. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por ese proceso. Un tiempo fuimos como la semilla que cayó en el camino. Otro tiempo fuimos como la semilla que cayó en pedregal. Otro tiempo fuimos como la semilla que cayó en los espinos. Y después llega el tiempo en que por la gracia de Dios nos convertimos en tierra buena, donde la semilla da fruto. Y dice el Señor que aquella tierra donde la semilla cayó y la tierra era buena, dice que hubo tres cantidades de fruto, ¿no? Dice que el uno dio al 100 por uno. Y a esto queremos llegar. Dar fruto al 100 por uno. No conformarnos con el 30, con el 60, sino llegar al 100 por uno. Es decir, entregarle nuestra vida entera al Señor. Y el otro dice que dio al 60 y otro al 30%. Pero es un proceso. Primero al 30, luego al 60 y luego al 100. Sí, depende de nuestra entrega al Señor. Entonces es la semilla que cayó en buena tierra, el corazón ya dispuesto para recibir al Señor, el corazón donde ya no había nada que estorba, nada del mundo, entonces produce fruto abundante. Ahora bien, ¿qué tipo de fruta? En Gálatas 5, 22, 23. La Sagrada Escritura inspirada por Dios nos dice los frutos espirituales, o sea, los frutos que es de Dios, los frutos que dan al 30, al 60 y al 100 por uno. Son los frutos del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu es el amor. Mire que el Señor Jesús dijo, amaos los unos a nosotros como yo os he amado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es uno de los frutos, el amor. Segundo fruto, el gozo. Mire que el gozo del Espíritu Santo, aunque uno esté pasando una tribulación con cualquier cosa, ese gozo no se pierde, permanece. Yo tuve esa experiencia, el Señor, le doy gracias a Dios y por su gracia, Él me permitió servir en un ministerio de niños, en el cual tuve full persecución desde el primer día. Me dispuse a evangelizar al mundo. Full persecución, muy fuerte. Y así duré 2 años con esa persecución. Y mire que durante un año y medio por ahí, el gozo del Señor permanecía aquí. No había nada que me derribara, nada. Pero al final empecé como a descuidar la oración y a afanarme más en
en preparar así la predicación, porque la oración es lo que no debemos, es lo primerito, o sea, lo primerito que nosotros debemos de permanecer en oración, más tiempo oración que la preparación, porque es el Espíritu Santo el que obra, ¿sí? No somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ya toma el control de la persona, entonces todo fluye, todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Sucedió de que empecé a dejar, a descuidar mi oración. Estaba orando, pero no mucho, porque antes oraba mucho. Entonces, eso fue una brecha que abrí al enemigo, una puerta que abrí al enemigo para que él tuviera espacio y empezara a tomar control de la situación. No duré mucho, 6 meses más. De ahí dije, me voy. Digo, me voy, y salí. Pero salí de allí y el propósito era servir en otro lugar. Bueno, le doy gracias a mi Dios, que por su misericordia hoy me tiene aquí, y a mis pastores que me permiten dar la palabra. Es un honor para mí, muy lindo. Y le pido a mi Dios que me ayude a serle fiel, a no desfallecer nunca, que sea el Señor fortaleciéndome y fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de ustedes. Yo oro por cada uno de ustedes, le pido al Señor que abren sus corazones para que, o sea, nunca se aparten de Él. Y eso es lo que yo quiero, el anhelo de mi corazón, que todo, mi pueblo, mi familia, mi nación, la nación entera se vuelva a Dios. Cuando veo videos en Facebook, veo videos como las iglesias, unos estadios enormes, llenitos, alabando al Señor. Eso me deleita, me llena mi corazón, y muchas veces me hace llorar y digo, Señor, qué hermoso, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero, que todos te adoremos a ti, con ese amor, con esa entrega incondicional al único Dios verdadero, que lo hizo todo por mí, que lo hizo todo por ustedes, que lo hizo todo por nosotros. Que no haya nada que me separe del amor de Dios, que no estorbe nada de lo que me separe del amor de Dios, que el amor de Dios permanezca siempre en cada corazón. Bueno, vamos a orar. Precioso Dios, gracias por tu bendita palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu misericordia, gracias por cada vida. Gracias por cada corazón que tú estás trabajando. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo. Gracias por no dejarnos a la deriva, sino que tú tienes el control de cada vida. Gracias porque tú nos has predestinado que todos seamos salvos. Gracias porque tú estás obrando para alinearnos a tu propósito santo y a tu santa voluntad. Gracias, precioso Padre, por nuestras familias. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros nietos y nietas. Gracias por nuestro pueblo y nuestra nación. Gracias por el aliento de vida. Gracias por la gracia de Dios, la gracia que tú nos das, precioso Dios. Gracias porque tú haces, mi Diosito precioso, e incluso a veces que pasamos reprensión divina. Gracias también por ello, mi Señor, porque a veces necesitamos tu reprensión para volvernos a ti, precioso Dios. Pero oro para que nuestros corazones sean dóciles a ti, sensibles al Espíritu Santo, y no seamos duros como la piedra, sino que seamos, precioso Dios, libres de todo tropiezo, de todo lo que puede estorbar, y nuestro corazón permanezca puro y limpio delante de ti, para que tú obres en nuestro corazón como tú quieres, Padre Santo. Te lo pedimos, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén.